Quisiera compartir con ustedes una porción de las Escrituras que me ha ministrado, y obviamente uno no debe predicar nada que todavía no le haya ministrado a uno. Y esta porción de la palabra de Dios me ha impactado, y por eso quisiera hablarle en esta mañana acerca de la presión que tenemos los creyentes. Nosotros los creyentes vivimos con más presión porque las personas que no tienen al Señor pues no viven en esta disyuntiva en la cual nosotros vivimos, y es que nosotros vivimos entre dos reinos, entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Y eso, por supuesto, trae tensión. ¿Por qué? Porque el reino de Dios y el reino de los hombres no se ponen de acuerdo. Tienen intereses totalmente diferentes. Y el hecho de nosotros pertenecer al reino de Dios, pero vivir en el reino de los hombres, nos pone en una situación de conflicto constante. Por eso yo quisiera que nosotros viéramos algunas dinámicas que se dan en ambos reinos y cómo nosotros podemos vivir con esperanza de ese reino de Dios a pesar de que vivimos en el reino de los hombres. Por eso les invito a que vayamos al capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar leyendo desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 8. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a estos también, después de su padecimiento, se les presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de todo lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra y que nos permita no solamente leerla, entenderla, sino también aplicarla a nuestras vidas. Amén. En este pasaje, que es muy particular, nos encontramos con algunas dinámicas que son únicas. ¿Por qué? Porque este pasaje cierra una época, cierra una era, una relación entre Jesús y los discípulos, porque esta es la última vez que Jesús se va a reunir físicamente con todos ellos en el relato que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Es la última conversación entre ellos como pleno de los discípulos, a excepción de Judas, y el Salvador. Esto es un último mandato, pero a la vez es una despedida. Cuando nosotros leemos en este pasaje, comenzando desde el versículo 3, nos damos cuenta que Jesús resucitó, pero que estuvo con ellos alrededor de 40 días hablándole acerca del reino de Dios. Y ya la hora de la despedida se acerca. Este pasaje, tratando yo de ponerme en el lugar de los discípulos, me da a entender a mí que había una carga muy dramática en este momento. Estamos hablando de que los discípulos ya no van a ver físicamente al Señor que estuvo con ellos durante 3 años. Se acostumbraron al Señor, pudiendo depender de Él, pudiéndolo oír, pudiéndolo ver, haciendo las cosas que Jesús hizo.
nosotros nos acostumbramos a las personas, nos acostumbramos a amar, nos acostumbramos a tener cerca los seres queridos. Y cuando hay una despedida, hay un toque de nostalgia, siempre y cuando la persona que estamos despidiendo es muy estimada por nosotros. Hay otros que cuando lo despedimos, nosotros damos muchas gracias al Señor. Pero en este caso había un momento de mucha tensión, porque los discípulos ya no van a ver más al maestro. Hay una confusión, un ambiente raro en este momento en que nuestro Señor estaba a punto de partir. Cabe notar que este pasaje es el último mandato que Jesús le da personalmente a ellos. El primer mandato lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 17, cuando le dice: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y el último mandato también tiene que ver con lo mismo, con la proclamación del evangelio. Quiere decir que este pasaje es especial. Es especial porque este pasaje de este capítulo 1, del versículo 3 al versículo 8, tiene en el versículo 3 lo que llamamos el reino de Dios, y en el versículo 8 tiene lo que llamamos el Espíritu de Dios. Esa es la portada y la contraportada de este pasaje. Y Jesús durante esos 40 días, como dice el texto, apareciéndosele durante este tiempo, hablándole de lo concerniente al reino de Dios. 40 días, el tema del reino de Dios ha hecho que se escriban volúmenes y volúmenes sobre este concepto tan maravilloso que es el reino de Dios. El caso es que durante 40 días Jesús estuvo hablándoles a ellos acerca de esto. El reino de Dios, como dice John Stott, tiene 3 características importantes. Es espiritual en su carácter. No es un reino humano. No es un reino geopolítico. No podemos encontrar el reino de Dios en el mapa, porque es espiritual en su carácter. En segundo lugar, el reino de Dios es gradual en su expansión. Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y en tercer lugar, este reino de Dios en el cual tú y yo vivimos también es un reino que tiene que ver por la eternidad. Es eterno. Jesús durante 40 días estuvo hablándole acerca del reino de Dios. El reino de Dios ha sido establecido en el corazón de todos aquellos que le sirven, que le han confesado como Señor y Salvador de su vida. Y la iglesia, aunque no es el reino de Dios, es parte de él, es la promotora de este reino de Dios, es la agencia de este reino de Dios aquí en la tierra. Durante 40 días estuvo hablándole acerca de eso, de su propósito, de su voluntad, del rol de ellos, de que le iba a enviar el Espíritu Santo, de que no se fueran de Jerusalén. Durante 40 días hablándole acerca de lo mismo. Hasta que en este encuentro Jesús sigue empoderándolos a ellos acerca de su rol, de su responsabilidad, de lo que es ese reino que es netamente espiritual, donde Jesús en muchas ocasiones habló de ese reino eterno de él, que cuando querían hacer los reyes, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Donde Jesús los amonestó cuando ellos disputaban de quién sería mayor en el reino, hablando esencialmente del carácter de su reino. Él es interrumpido por ellos para hablar de su reino. Jesús está hablando del reino de Dios y ellos entonces hablan del reino de los hombres con la pregunta que le hicieron. Jesús está hablando un tema netamente espiritual y ellos introducen un tema político. Y quise venir a traer esta exposición precisamente por los vientos electorales que nosotros estamos viviendo en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica y en Estados Unidos. Este es un año de muchas elecciones en diferentes partes. ¿Cómo nosotros podemos vivir entre dos reinos y cómo nosotros podemos aplicar esta verdad del evangelio en tiempos de elecciones como el que nosotros estamos viviendo? Ellos le preguntan a Jesús: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Es una pregunta política, netamente política, nada tiene que ver con el reino de Dios. Jesús durante 40 días está enseñándole lo que es el reino de Dios y ahora ellos preguntan por el reino de los hombres.
me he encontrado con autores que han sido muy severos con los discípulos por esta pregunta que ellos hacen. ¿Cómo fueron ser capaces que durante 40 días Jesús está hablándole acerca del carácter espiritual del reino de Dios y ellos todavía están pensando en el reino de este mundo? Bueno, precisamente esas son las tensiones que nosotros vivimos. Un día nos levantamos anhelando estar en ese reino de gloria por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, y otro día nos aferramos a este reino cuando vemos que las cosas se ponen difíciles o cuando se ponen muy buenas. Pero lo cierto es que esta pregunta, yo pienso que nosotros tenemos que reflexionarla y tratar con misericordia a los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos la historia de Israel, es una historia donde nosotros vemos a Dios glorificándose y haciendo maravillas y portentos, pero es una historia triste también. El pueblo hebreo fue un pueblo unido durante los días de Saúl, de David y de Salomón. Roboam, el hijo de Salomón, toma medidas desacertadas y ese reino unido se divide en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel, vinieron los asirios, lo invadieron y desaparecieron, de donde nacen los samaritanos. El remanente que tenemos es el reinado del sur, o reinado de Judá, que tuvo 20 reyes y hubo 10 de ellos que hicieron lo bueno, pero eventualmente también sucumbió cuando las tropas de Nabucodonosor entraron. Y aquel momento fue un momento muy dramático para los hebreos. Para los hebreos fue desastroso, calamitoso, muy trágico que las tropas de Nabucodonosor llegaran allí, destruyeran el templo, destruyeran el muro de Jerusalén, saquearan todo lo que eran los tesoros del templo y lo llevaran a Jerusalén, a Babilonia. Y allí aquella época, aquel evento los marcó. El profeta Jeremías lo ilustra de una manera extraordinaria en el capítulo 1 del libro de las Lamentaciones, desde el versículo 1 en adelante, donde dice: ¿cómo ha quedado sola la populosa ciudad? La grande entre las naciones ha sido hecha tributaria, amargamente llora de día y de noche y no hay quien la consuele entre todos sus amantes. Eso fue algo desgarrador para el pueblo hebreo. En los salmos del exilio también podemos ver esta carga dramática. En el Salmo 137 dice: ellos que colgaron sus arpas sobre los sauces. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos los cánticos de Sión en tierra de los extraños. Y nosotros respondíamos: ¿cómo cantaremos en tierra de los extraños los cánticos a Jehová? Que se pegue mi lengua a mi paladar y que pierda mi mano derecha su destreza si nosotros cantamos las canciones de Jehová en tierra de los extraños. Todo esto nos indica el profundo dolor que los hebreos tenían por aquellas irrupciones de Babilonia en su tierra y llevarlos cautivos a Babilonia. Pero el dolor no iba a terminar con Babilonia. Después vino el imperio medo-persa. Le permiten a los hebreos volver a la ciudad de Jerusalén, pero bajo el dominio político, militar y económico de los persas. Después del imperio medo-persa viene el imperio griego, expandido por Filipo II de Macedonia y mucho más todavía por Alejandro el Grande, hijo de él. A la muerte de Alejandro el Grande, 4 generales heredan el imperio griego: Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Pero comenzaron unas luchas entre ellos, principalmente entre los descendientes de los Ptolomeos, los Ptolomeos, y los descendientes de Seleuco, los Seleucidas, por los territorios hebreos. Y hubo batallas muy fuertes entre ellos dos, alzándose con la victoria el general Antíoco el Grande de los Seleucidas. Uno de sus descendientes, Antíoco IV, odiaba a los hebreos. Irrumpió al templo de Jerusalén, traspasó el atrio de los gentiles, llegó hasta el altar y allí sacrificó un cerdo y todas sus partes las esparció por el templo de Jerusalén. Aquel evento fue una abominación tan grande para los judíos que yo he hablado con judíos que me han dicho que eso que hizo Antíoco IV es peor que los millones de judíos que mató Hitler. Profanar el templo donde estaba supuestamente la presencia del Señor, para ellos fue devastador.
Esto provocó entonces la revuelta de los macabeos, Matatías Macabeos con sus hijos, alzándose con la victoria y devolviéndole la soberanía al pueblo hebreo después de 441 años bajo el liderato de Judas Macabeo. Eso ocurrió en lo que nosotros conocemos los 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. Después de 441 años de silencio, entonces el pueblo hebreo es un pueblo soberano. La alegría, el esplendor, un nuevo amanecer viene sobre ese pueblo que no iba a durar mucho, porque aproximadamente 100 años más tarde, en el año 63 antes de Cristo, el general Pompeyo invade a Jerusalén y otra vez vuelve la ignominia para ellos. Ahora entendemos la pregunta. ¿Devolverás el reino a Israel? No es una pregunta mala. Tenían deseos, tenían aspiraciones. En este reino de Dios nosotros ponemos nuestra fe en funcionamiento, pidiéndole a cosas al Señor como ellos le estaban pidiendo. Ellos tenían fe porque era Cristo que ellos le estaban haciendo esta pregunta. No esperaron que Cristo se fuera para entonces ellos poner un plan. Bueno, Cristo se fue, ahora nosotros vamos a arreglar esto. No, ellos se lo están pidiendo al Señor. Ellos vieron cómo Jesús se manejó en su ministerio. Lo vieron calmar el viento y la tempestad. Lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron multiplicar los panes y los peces, lo vieron sanar todo tipo de enfermedad, lo vieron resucitar muertos, ahora lo estaban viendo resucitar a Él. Si hay alguien que podía destronar al imperio romano, era Él. Si hay alguien que podía con todas las legiones romanas, era nuestro Señor. Ellos le están haciendo la petición a la persona correcta, a nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo pudo con todas estas cosas, puede también contra el imperio romano. Señor, le devolverá la soberanía a Israel en este tiempo. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo parecido a la Biblia de las Américas. Y le preguntaban con insistencia. Quiere decir que mientras Jesús les hablaba acerca del reino de Dios, ellos le volvían y le preguntaban acerca del reino de los hombres. Y mientras Jesús le decía, yo lo voy a enviar por todo el mundo para que prediquen el evangelio, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Le devolverás el reino a Israel en este tiempo. ¿Por qué? Porque esto lo afectaba a ellos como personas. El hecho de que fueran discípulos de Jesús, de que fueran encomendados para una gran labor por parte del maestro, no quería decir que los asuntos del país no le afectaran, como nos afectan a usted y a mí también. Esta misma pregunta, de otra manera, yo me la he formulado en otras ocasiones. Cuando veo niños en los semáforos de este país, de otros países, yo me pregunto, Señor, ¿vendrá algún gobierno, alguien que haga algo por esta gente? Esto me afecta, yo no puedo ser indiferente. Es más, si soy cristiano, tiene que afectarme más todavía. Porque el Espíritu Santo del Señor despierta en nosotros una sensibilidad que antes de no tener a Cristo nosotros no la teníamos. Tenemos que amar al prójimo aunque sea desconocido. Y tiene que perturbarme y tengo que asombrarme por lo malo, aunque no me afecta a mí. A veces veo niñas que pueden ser mis hijas pidiendo hasta altas horas de la noche. No podemos ser indiferentes a eso. No podemos acostumbrarnos al mal de tal manera que nosotros no nos asombremos, porque en el día que nosotros ya no nos asombremos vamos a dejar de orar por estas cosas. Yo no veo películas de violencia explícita. No veo nada de eso porque no me quiero desensibilizar. Yo quiero seguir escandalizándome de lo malo. Yo no quiero que mi sensibilidad, producto de mi relación con Dios, se acostumbre a lo que está mal. No me quiero acostumbrar, aunque eso me lleva a sufrir mucho. Yo no quiero acostumbrarme al desorden y a la desesperanza que invaden a nuestros pueblos. Y yo le pregunto, Señor, ¿habrá algo? ¿Habrá alguien que resuelva el salvaje tránsito de este país? Que cuando voy a salir yo me pongo en comunión con Dios mucho más que cuando estoy haciendo mi devocional.
Digo, ¿habrá algo? ¿Podremos nosotros ver un país más organizado? Con políticos dejando de estar inventando en cosas que no son prioridades. ¿Habrá alguna vez una política de Estado que siga, no importa quién sea el presidente? ¿Veré yo más limpieza en nuestras calles? Todo eso nosotros lo pensamos y escuchamos cada 4 años cómo los políticos se trasladan de sus comunidades donde lo eligieron, pero cada 4 años. Yo me pregunto, ¿restaurarás orden? O mejor dicho, tendremos orden, porque yo no creo que en nuestra historia hemos tenido mucho orden, que digamos. Hemos tenido intimidación y opresión que en un tramo de nuestra historia hizo que las cosas se vieran organizadas, pero no porque lo teníamos realmente. Yo veo fotos de nuestra ciudad de años atrás y veo que el mismo problema de la basura lo hemos tenido siempre. La intimidación, la opresión. Yo no quisiera tener que estar viendo ese drama de los refugiados sirios, donde nadie lo quiere, como parias. Y la hipocresía de las naciones poderosas, diciendo que están haciendo algo y no están haciendo nada. Con niños, con personas adultas, con viejos, con ancianos y ancianas que no saben a dónde ir, confusos, que simplemente se levantan un día y no saben si van a comer o no, con los abusos que se cometen contra ellos. La iglesia del Señor no puede ser ajena a estas cosas. Cuando los discípulos preguntaban, Señor, ¿devolverás, vas a restablecer la soberanía a Israel? Estaban hablando de problemas sociales muy complejos que ellos estaban viviendo. Estaban hablando de su soberanía, que ellos pudieran pasar por las calles de Jerusalén o de Judea y un soldado romano no le iba a decir, no pueden pasar por aquí, esto es territorio romano. O que cuando estuviera pasando el gobernador o el procurador, todo el mundo tenía que inclinarse de manera obligatoria ante la efigie de él. Estamos hablando de asuntos muy serios, hermanos. Nosotros sufrimos y padecemos por todas estas cosas. La desigualdad, la mala distribución de las riquezas, cómo el poderoso muchas veces aplasta al que no tiene nada. Nosotros tenemos ministerios en cárceles y vemos cómo se manifiestan las injusticias, con muchas personas con severas condenas, cuando su caso no lo ameritaba. Nos preguntamos, al igual que los discípulos, ¿hará algo? Oramos. Y esta petición de los discípulos es correcta y el Señor nos manda a orar por los que los gobiernan. Nos manda a orar por los que nos gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente. Vivir quieta y reposadamente es importante. Me pongo a pensar, ¿qué mundo es que yo le voy a dar a mis hijos, a mis nietos? Y le preguntaban con insistencia, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esas son las dinámicas que se dan en el reino de los hombres, donde los más fuertes sobreviven, donde lo importante no es lo correcto, lo justo, sino lo que políticamente convenga. ¿Cómo nosotros podemos canalizar estos anhelos terrenales del reino de los hombres sin que nosotros podamos entrar en conflicto con el reino de Dios? ¿Cómo nosotros podemos canalizar eso? Bueno, durante los últimos, yo diría del último año, advirtiendo que íbamos a tener un año electoral, en muchos púlpitos se está hablando sobre el rol del creyente en la política. Yo sé que esta iglesia está en la primera línea de combate en esto. Y hemos hablado de lo que puede ser lícito y no para nosotros como creyentes. Y cuando un creyente auténtico que ama a Dios incurre en la política, que tiene permiso de Dios para eso, es porque nosotros queremos de alguna manera u otra, contextualizando esta pregunta, esta petición de los discípulos, queremos hacer algo por nuestro país.
Yo no estoy diciendo que todos los que están en política quieren hacer algo por el país, pero estoy diciendo que cuando un creyente incurre en la política y es un auténtico creyente y es un servidor de Cristo, él lo hace para que el Señor sea glorificado y en esa gloria del Señor se refleje en el bienestar del pueblo. Tiene que ser. Y una manera de nosotros poder aportar. Nosotros como creyentes también aportamos a un mejor país, siendo buenos ciudadanos, cumpliendo con nuestros proyectos y con nuestros deberes civiles. Pero tenemos que tener mucho cuidado, y es lo que Chuck Colson llamaba la ilusión política. Y la ilusión política es creer que nosotros vamos a incurrir en la política o vamos a votar por tal o cual persona que se acerca mucho a nuestros valores con la ilusión de que todo se va a resolver. Creo que debemos de hacerlo porque el Señor nos manda a hacerlo y que debemos servir al Señor según la plataforma vocacional donde Dios nos ha mandado a trabajar. Y hay personas que han estado en la política y han salido bien y son servidores del Señor y han salido de allí y allí glorificaron al Señor. Pero tanto aquellos que están en el rol político como nosotros que votamos, tenemos que evitar esa ilusión política. Esto no se va a resolver de acuerdo a nuestras expectativas. No es que va a venir alguien a gobernar, que todo se va a volver bien. Y se lo digo porque hay veces que en el fervor y en el encanto de las utopías nosotros perdemos de vista la realidad y la perspectiva bíblica. Hay un pensamiento que dice: prefiero los sueños a las ilusiones, porque cuando sueño sé que tengo los ojos cerrados, pero cuando me ilusiono creo que los tengo abiertos. Y hay muchas personas que pueden estar ilusas con el rol que ellos pueden hacer o que pueden hacer algunos políticos. No, podemos votar y tenemos que hacerlo. Se ha ganado con sangre el hecho de que nosotros podamos ejercer el derecho al voto. Por eso cuando me preguntan, ¿y nosotros tenemos que votar los cristianos? Claro que sí, que tenemos que votar. Eso no nos fue gratis. Personas ofrendaron su vida para que nosotros podamos ejercer el derecho al voto. Tenemos que hacerlo. Es un deber ciudadano, pero sin ilusiones políticas. Sin ilusiones de que todo esto se va a resolver y que todo esto es República Dominicana o cualquier país de Latinoamérica que nos está viendo o escuchando, todo se va a volver bien. Hermano, no se va a poner bien, se va a poner peor. Puede haber un respiro de manera regional, porque Dios en su soberanía así le place, pero en sentido general todo irá de mal en peor. Y creo que es providencial el hecho de que el pastor Sugel leyera en Primera de Pedro y su introducción fue: tenemos que aprender a sufrir. Y es verdad, tenemos que aprender a sufrir. Este es el gran problema de la aberración del evangelio de la prosperidad, que anestesia y desconecta a las personas con la realidad y el propósito de lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que hacer una teología seria del sufrimiento. ¿Por qué? Porque si amamos mucho a Dios, este mundo nos va a aborrecer. Por eso el mundo los odia, porque no soy de Dios, porque no soy del mundo, soy de Dios. Por eso es que el mundo nos odia, por eso es que nos aborrece. La tiniebla no tiene comunión con la luz. No es un mensaje fatalista, mis hermanos, pero es un mensaje real para que nosotros podamos anhelar la patria celestial. Tenemos que desencantarnos de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos cumplir. Hermano, está en política, sigue ahí. Ríndele cuenta a tus pastores, a tus líderes. Sigue ahí, sigue adelante. Pide mucha oración. Se luce en medio de las tinieblas. Pero no te ilusiones mucho. Jesús, que en ocasiones podía ser muy cortante, trata con ternura a los discípulos.
Digo que podía ser muy cortante porque cuando Pedro le pidió de que no fuera a la cruz a morir, nuestro Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Cuando confrontó de manera severa a los escribas y fariseos, le dijo: generación de víboras, sepulcros blanqueados. Jesús podía ser muy cortante a veces, pero aquí le responde con ternura. No le corresponde a ustedes saber las épocas en que yo voy a obrar. En otras palabras, Jesús le está diciendo: eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que yo le voy a decir ahora, es que proclamen el evangelio de Jesucristo. Y déjenme decirle una cosa, mis hermanos, ante esa petición que ellos le estaban haciendo, no estaba mal que ellos pidieran estas cosas. No está mal que yo pida porque tengamos un mejor país. Debemos orar para tener un mejor país. Pero esa no es la prioridad. Porque el problema principal que tiene una nación no es que haya un buen o mal gobierno. El problema principal de una nación que está compuesta por seres humanos es su corazón. El problema principal del ser humano es el pecado. El problema del ser humano es que está separado de Dios. No importa el país que sea. No importa lo bien y bellas que estén sus calles, lo organizado que sea el tránsito, los niveles de corrupción que hayan bajado. Esas cosas son muy importantes, pero ese no es el problema. El principal problema es un corazón alejado de Dios. Ese es el principal problema de un país. Puede ser soberano, pero si no tiene a Cristo, no es soberano espiritualmente, porque está bajo el yugo de Satanás. Por eso es que Cristo vino y dijo: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. El problema de ustedes no es Roma. El problema de ustedes no es el imperio persa, no es el imperio griego. El problema de ustedes es que están separados de mí. Y a eso yo vine a reconciliarlos a ustedes con Dios. Que Dios estaba reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo vamos a ver constantemente en todas las escrituras. Jesús les recuerda el reino de Dios. Ustedes están preocupados por estas cosas, pero yo les voy a dar poder, pero para que prediquen el evangelio. Es interesante que el tema de la soberanía de Israel no se vuelve a tocar, ni entre ellos ni en ninguna de las epístolas que nosotros conocemos. No se volvió a tocar. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo, algo pasó con ellos. Ese Espíritu Santo le dio una conciencia para guiarle a toda verdad, para entender cuál era el propósito. De hecho, las cosas no se pusieron mejor, se pusieron peor. En el año 64 vino la primera de las grandes persecuciones que vinieron contra el pueblo hebreo en los días de Nerón. Los historiadores dicen que hubo 10 grandes persecuciones. La primera contra los cristianos por Nerón en el año 64 y la última con Diocleciano. 10 grandes persecuciones, las cosas no se pusieron bien. La iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a tener impacto e influencia, pero las persecuciones siguieron. Hasta que en el año 313, Constantino despenaliza el cristianismo mediante el edicto de Milán. Pero ¿quiere que le diga algo? Ahí comenzó la decadencia de la iglesia. Los momentos más luminosos de la iglesia han sido bajo persecución. La iglesia ha crecido porque ha sido abonada con la sangre de sus hijos. Yo sé que no nos gusta mucho esto, pero vayámonos acostumbrando. Y todo esto es para que nosotros entendamos, al igual que Cristo, que nuestro reino no es de este mundo. Para que nosotros nos vayamos acostumbrando de que algo mejor que este mundo nos espera a todos nosotros, de que nos espera una mansión hermosa en gloria cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que yo estoy pensando constantemente es que mi reino no es de este mundo. Si hay algo que yo estoy pensando constantemente, por eso les decía que este pasaje a mí me ha puesto a pensar mucho, es que estoy pensando mucho en la gloria de Cristo, en la eternidad, en que estamos aquí de paso, de que tengo que amar, ver al Señor cara a cara, de que no me deprima por las acciones de los hombres que no cumplen mis expectativas. Porque cuando vemos los atentados contra la familia, contra los experimentos de los científicos sociales de este siglo,
Yo creo que las personas sensibles tienden a deprimirse. Hace como 2 años, no, menos, hace como 1 año, salió en la noticia donde una persona iba a interponer una petición ante la corte, ante una corte en Nueva York, para que declararan personas no humanas a 2 chimpancés del Bronx Zoo. Yo creo que esta generación va a ver personas casándose con animales. Digo, en práctica ya eso está sucediendo, porque no por los animales, sino por ciertas personas, ¿no? Pero cierto, el mundo está loco. Es una irracionalidad increíble lo que nosotros estamos viviendo. Cuando los problemas prioritarios del ser humano, como salud, educación, vivienda, vestimenta, los gobiernos no lo descuidan para estar coqueteando con cosas que no tienen que ver nada contra la dignidad del ser humano. Todas estas cosas uno las ve y puede tener la tendencia a desanimarse y a deprimirse. ¿Por qué? Porque uno está muy aferrado a este mundo, a este reino. Pero de este reino nadie sale vivo, hermano. Todos en algún momento vamos a pasar de aquí. ¿Y qué va a pasar con lo que nosotros hemos hecho para vivir eternamente en gloria con nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo les recuerda a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor lo que le está diciendo a sus discípulos: ustedes tienen una misión, ustedes tienen algo mucho más importante que procurar la soberanía de este pueblo. Ustedes tienen una encomienda que yo les estoy dando. Desde que los recluté como discípulos, le dije que lo iba a hacer pescadores de hombres. Y se lo estoy recordando una vez más. Ustedes van a ser pescadores de hombres. Proclamen el evangelio. Si el pueblo es soberano o no, eso no es lo más importante. Lo más importante es si yo los quiero salvar o no. Eso es lo más importante. Pero la única manera que lo voy a salvar es mediante su obediencia. Proclamen el evangelio. La gente lo que necesita es a Cristo. Lo necesita el emperador. Lo necesitan los esclavos. Todos necesitan a Cristo. No nos olvidemos de eso. Digámosles al Señor: Señor, ayúdame a predicar con gozo tu evangelio. Ayúdame a ser un fiel testigo donde quiera que tú me pongas. El texto, en su construcción original, no es como nosotros la percibimos aquí. Nosotros tenemos la tendencia a creer que aquí está hablando de un orden evangelístico. De que primero yo voy aquí a evangelizar en mi Jerusalén, después yo voy a evangelizar, cuando termine en mi Jerusalén, voy a ir a Judea y después a Samaria, y así en orden. Eso no es lo que quiere decir el texto. El texto, más que de un orden, habla de una simultaneidad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos tanto en Judea como en Jerusalén como en lo último de la tierra. Y eso es muy armonioso con lo que nos dice la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículo del 17 en adelante. Jesús se le presenta a sus discípulos y le dice: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y haced discípulos a todas las naciones. El término, como nosotros lo vemos en nuestro idioma, presenta 2 imperativos: id y haced. Pero en su porción original nos presenta más un presente continuo, y no es el hacer sino el id. Mientras van, hagan discípulos. Entonces eso entra en perfecta armonía con lo que queremos decir de Hechos 1:8. Mientras van, hagan discípulos. Donde quiera que esté. Si estás en Jerusalén, sé un discípulo de Cristo, sé un testigo fiel, proclama su evangelio. Si mañana estás en Judea, proclama el evangelio donde quiera que nosotros estemos, en la estación de autobús, en el trabajo, en la escuela, en la familia. Predica el mensaje de Jesucristo, que eso es lo que necesita el ser humano de manera urgente. La proclamación del evangelio es lo que nosotros tenemos que hacer.
No es que la proclamación del Evangelio es la prioridad de la iglesia. La prioridad de la iglesia es la adoración y contemplación y exaltación del santo y bendito nombre del Señor. Pero de la única manera que vamos a tener más adoradores es mediante la proclamación del Evangelio. Yo no sé qué va a pasar en este país o Estados Unidos, que todo el mundo está más pendiente de esas elecciones porque muchas cosas se van a romper, no importa quién gane. Y tenemos que orar por Estados Unidos. Porque nosotros vemos a los poderosos y creemos que no necesitan. Su modo de vida y su rechazo a Dios nos confirma a nosotros lo mucho que esa nación necesita a Dios. Porque mientras más una gente o una nación rechaza a Dios, más evidencia que lo necesita. Y yo creo que si pudiéramos llamarle así, del juicio de Dios a esa nación, es ponerle dos candidatos como lo tienen. Yo creo que nosotros no hemos llegado ahí, pero podemos llegar. He hablado con tantos hermanos en Latinoamérica que me han dicho, pero es que aquí yo no tengo a quién votar, y me dicen, mírame, por esto, ¿y por quién voto? Y yo simplemente me rasco. Yo creo que en este reino todavía queda algo. Y nosotros tenemos el deber de orar al Señor para que nos dé sabiduría, para que vivamos quieta y reposadamente. Y algo más yo le pido a Dios. Yo le pido a Dios que si a Él le place traer un gran avivamiento y un gran despertar en este país y en toda la región latinoamericana, que lo traiga, porque nunca lo hemos tenido. Porque analizando la historia bíblica, estos avivamientos y analizando la historia de la iglesia, nos damos cuenta que los avivamientos pasan y se van. No vuelven. Y aquí nunca lo hemos tenido. En esta región hemos tenido un evangelicalismo de muchas iglesias, pero el volver a la palabra de Dios y el quebrantamiento de un pueblo que se arrepiente de sus pecados no lo hemos tenido. Pero eso no es garantía de que las cosas se van a resolver. Porque qué mayor avivamiento que pasó allí en el Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. ¿Qué mayor avivamiento que ese? O sea que ni siquiera podemos decir que un avivamiento va a resolver los problemas de la nación. Por eso tenemos que anhelar ser más como Cristo. Por eso es que tenemos que proclamar su santo evangelio. Por eso es que tenemos que anhelar que el Señor nos use como sus instrumentos. Que nosotros comencemos a vivir como parte de ese reino de Dios que somos. Que aunque estemos aquí, nosotros podamos entender que este paso es temporal. De que lo único que realmente tiene sentido es nosotros vivir con una perspectiva clara de lo que es la eternidad. Y aquí estamos nosotros entre dos reinos. Si aquí hay alguien que no tiene a Cristo en su vida y la semana pasada alguien me pidió oración de un caso de una señora cuyo hijo estaba muy enfermo, moribundo, con el agravante de que la madre es atea. Me hablaron que ella estaba desesperada. Y yo me pongo en su lugar, porque a la verdad que no tener a quien clamar en un momento así debe ser desesperante. Nosotros nos enfrentamos a distintas circunstancias y podemos alzar nuestros ojos a los montes y podemos decir,
Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿a quién clama a alguien así? Si aquí hay alguien que no tiene a Cristo, nosotros los cristianos no somos inmunes a lo que pasamos y sufrimos también. Pero quien no tiene a Cristo sufre más, porque no tiene esperanza. Y usted está aquí en esta mañana, no porque usted quiso, porque dentro de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, vemos la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, que Él decreta y hace lo que Él quiera. Usted está aquí porque Dios en su soberanía le trajo. Y ahora usted tiene que responderle a eso que el Señor le ha dicho por su palabra. Todos somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y para poder resolver ese conflicto entre Dios y el hombre vino Jesucristo para morir por su pueblo y darnos vida eterna. Y si usted cree que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, venga arrepentido delante de Cristo, pídale perdón y usted tendrá salvación. Pero no se vaya de este lugar sin buscar a alguno de los pastores, a alguien que le invitó, y dígale: yo quiero que ore por mí. Yo quiero que me explique un poco mejor esto. Este mundo no se pondrá mejor. La gente se acostumbrará a él. Y si le gusta más la manera en lo malo que se va a poner el mundo, es un indicador de la corrupción que va a ir calando en la mente de los seres humanos. Por eso nosotros los creyentes debemos prepararnos cada día para nosotros ver a Dios por encima de las circunstancias y saber que tenemos una gran encomienda, que es la proclamación de su evangelio. Este mundo pasará, la cortina de la historia caerá, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre.